Ahora corresponde el tema de tensión y aceleración en máquina de Atwood. La máquina de Atwood es una máquina inventada en 1784 por George Atwood como un experimento de laboratorio para verificar las leyes mecánicas del movimiento acelerado. La máquina de Atwood consiste en dos masas identificadas con M1 y M2 que están conectadas por una cuerda inelástica de masa despreciable, con una polea ideal de masa despreciable. Al momento de que decimos acá masa despreciable, tanto de la cuerda como de la polea, nos referimos a que esas masas no se van a tomar en consideración al momento de resolver problemas que tienen que ver con máquinas de Atwood. Únicamente se van a considerar las masas de los bloques que estén colgando por medio de la cuerda. Entonces, una máquina de Atwood es algo similar a lo que tenemos en esta figura, en donde hay una polea, una cuerda que pasa a través de esa polea y dicha cuerda sostiene dos bloques o dos masas o dos cuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tomar en consideración lo siguiente: cuando la masa 1 es exactamente igual a la masa 2, la máquina está en equilibrio neutral sin importar la posición de los pesos. Eso quiere decir que si ambos cuerpos tienen exactamente la misma masa, no se va a generar ningún desplazamiento, ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Simplemente van a quedar en equilibrio y sostenidos los cuerpos, pero sin que haya un movimiento como tal. Ahora, cuando alguna de las masas es mayor que la otra, entonces ambas masas experimentan una aceleración. ¿Por qué? Vamos a suponer que, por ejemplo, este bloque de masa 1 es más grande o es mayor que este bloque de masa 2. ¿Qué es lo que va a pasar? Nuestra lógica nos dice que este bloque, al tener mayor masa, va a jalar o va a hacer que todo el sistema se mueva hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, este bloque, si tiene mayor masa que este bloque se va a ir hacia abajo y por lo tanto este bloque va a ser jalado hacia arriba o se va a desplazar hacia arriba. Que si fuese todo lo contrario y por ejemplo el bloque de masa 2 fuera mayor la masa que el bloque de masa 1, entonces todo el sistema o estos bloques se moverían o desplazarían pero hacia la derecha. O sea, este bloque de masa 2 se iría hacia abajo y este de masa 1 se iría hacia arriba. Entonces aquí hay algunas fuerzas implicadas porque se va a realizar un desplazamiento de manera vertical, ya sea para el bloque 1 o para el bloque 2, se van a desplazar verticalmente y como estoy explicando se van a desplazar en función de dónde está la mayor masa. Si la mayor masa está del lado izquierdo, se va entonces a desplazar hacia la izquierda. Si la mayor masa está del lado derecho, entonces se va a desplazar hacia la derecha. Y por haber un desplazamiento, entonces hay algunas fuerzas que hay que tomar en consideración y que actúan de manera vertical. ¿Cuáles serían esas fuerzas? Recordemos que todo cuerpo, al poseer una masa y estar afectado por la gravedad, tiene un peso. Entonces este bloque tiene un peso. Los pesos, recordemos que siempre van dirigidos hacia abajo. Y como esta cuerda sostiene o jala al bloque, entonces ahí hay una fuerza de tensión. Recordemos que la fuerza de tensión es aplicable únicamente a cuerdas, cables o cadenas, ¿de acuerdo? Entonces en este caso se genera una tensión que siempre va a ir dirigida hacia afuera del cuerpo, nunca hacia adentro del cuerpo, sino que siempre hacia afuera del cuerpo. En este caso iría dirigida hacia arriba. Lo mismo con este bloque, tiene un peso, el peso va dirigido hacia abajo y la tensión va dirigida hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces solamente esas dos fuerzas el eje vertical son las que se van a tomar en cuenta para este tipo de problemas. La fuerza de tensión, que es la que se va a ejercer en la cuerda, y el peso, que es el que tiene cada uno de los bloques por el hecho de poseer una masa y que van a estar siendo afectados por la gravedad. Ahora vamos con la parte demostrativa. Como les indicaba, una máquina de Atwood consiste en dos masas que están sostenidas o unidas por medio de una cuerda inelástica y a través de una polea. En este caso vamos a utilizar esto que va a tener la función de polea y voy a utilizar dos carros de juguete unidos por medio de una lana que va a ser la función de cuerda. Entonces en este caso lo que voy a hacer es que voy a ubicar a estos cuerpos en nuestra polea y vamos a apreciar qué es lo que pasa. Entonces ahí podemos observar que ya tenemos a nuestros cuerpos y esos cuerpos están en el aire, pero apreciamos que no se produce ningún tipo de movimiento ni hacia la derecha ni tampoco se produce un movimiento hacia la izquierda. Ahora, ¿por qué es que ocurre esto? Porque como les explicaba, cuando los cuerpos tienen exactamente la misma masa o cuando la masa 1 es igual que la masa 2, no se produce ningún tipo de aceleración.
sino que la máquina está en equilibrio neutral y sin importar la posición de los pesos va a permanecer en equilibrio. Por ejemplo, aquí podemos apreciar que este carro está ubicado más arriba que este y no por eso significa que se va a mover hacia la izquierda. Incluso podríamos colocar al contrario, o sea, el otro carro más arriba que el otro, y vemos que no se produce ningún tipo de movimiento. Siguen permaneciendo en equilibrio y no se aceleran ni a la derecha ni a la izquierda. Pero es como explicaba, porque los cuerpos tienen exactamente la misma masa, entonces no se aceleran, únicamente se equilibran. Ahora vamos a hacer la demostración, pero con un cuerpo que tenga mayor masa que otro. Para la siguiente demostración vamos a utilizar a este muñeco de Shrek y al duende, ¿de acuerdo? Entonces los vamos a colocar en la polea y en este caso lo que va a ocurrir es que de acuerdo a la teoría, cuando tenemos un cuerpo que tiene mayor masa que el otro, se va a producir una aceleración en la dirección del cuerpo que tiene mayor masa. Entonces, como el Shrek está del lado derecho y es el cuerpo que tiene mayor masa, o sea, tiene mayor masa que el duende, entonces al momento de que yo suelte acá la polea y gire, tendría que producirse una aceleración en el sentido en donde está el de Shrek, ¿de acuerdo? O sea, hacia la derecha. Se va a producir una aceleración y existe una tensión que es la misma tensión en toda la cuerda, porque es una sola cuerda la que sostiene ambos cuerpos. Entonces tenemos la misma tensión en toda la cuerda. Entonces al momento de que yo suelto acá, vamos a apreciar el movimiento, se suelta y logramos apreciar que el Shrek en este caso jala al duende y se produce una aceleración, como les explicaba, hacia la derecha. Entonces podemos tener acá al Shrek, al duende, y vamos a hacer nuevamente acá el proceso. Si yo suelto, el Shrek va a ir bajando poco a poco. Si pueden apreciar acá, si no suelto de un solo, sino que solo suelto un momento, podemos apreciar que el Shrek tiende a jalar al duende y entonces el peso de este Shrek está dirigido hacia abajo, ¿de acuerdo? Podemos apreciarlo ahí. El peso del duende también va hacia abajo, pero como el Shrek tiene un mayor peso, entonces lo que hace es que jala al duende, ¿de acuerdo? Entonces, por tener un mayor peso, lo que está haciendo es que está jalando a nuestro duende, ¿de acuerdo? Entonces ahí es como se logra esa demostración. Obviamente, si cambiáramos de posición al Shrek y ya no lo colocamos del lado derecho, sino que lo colocamos, por ejemplo, del lado izquierdo, entonces lógicamente que la aceleración en este caso se va a producir en la dirección de donde está el cuerpo de mayor masa, o sea, en la dirección de donde está el Shrek, ¿de acuerdo? Entonces en este caso logramos apreciar ahí, yo suelto y se logra ahí apreciar que se va a mover hacia la izquierda. Entonces recuerden, la tensión es la misma porque es la misma cuerda la que sostiene a ambos cuerpos, y la aceleración es también exactamente la misma porque todo el sistema, o sea, tanto el Shrek como el duende se van a acelerar con el mismo valor por estar conectados, ¿de acuerdo? Entonces esto era la parte demostrativa con tanto con los automóviles o con los carritos, para demostrar que como ellos tenían la misma masa, no existe una aceleración, y en este caso con el Shrek y el duende, que vemos que sí existe una aceleración o un movimiento, no queda en equilibrio porque hay una masa que es mayor que la otra. Vamos ahora con el ejemplo número 1 y dice: si dos masas cuelgan verticalmente sobre una polea sin rozamiento, se obtiene lo que se conoce como máquina de Atwood. Inciso A. Determina el valor de la aceleración de la masa M1, que tiene valor de 8 kilogramos. La masa M2 tiene un valor de 5 kilogramos. Inciso B. ¿Cuál es el valor de la tensión en la cuerda? Entonces aquí quiero aclarar algo. Dice que determinemos el valor de la aceleración de la masa 1, que tiene un valor de 8 kilogramos. Pero en realidad es que cuando los bloques o las masas están conectadas a través de esa cuerda, a esto se le llama un sistema, que está conformado en este caso por esos cuerpos. El sistema completo es el que se va a acelerar, y la aceleración va a ser la misma, tanto para el bloque 1 como para el bloque 2, o para la masa 1 y la masa 2. Entonces en este caso, aunque diga determine el valor de la aceleración de la masa 1, esa aceleración de la masa 1 va a ser exactamente la misma que la aceleración de la masa 2. Aclarado eso, entonces vamos a ir resolviendo esto. Lo primero es que tenemos acá una figura que representa el problema, y tenemos la polea, una cuerda que sostiene a dos masas, la masa
1 que es de 8 kilogramos y la masa 2 que es de 5 kilogramos. Entonces, en este caso lo que tenemos que analizar es que hay ciertas fuerzas que están afectando a esos cuerpos y que esas fuerzas están afectando a los cuerpos de manera vertical, porque en este caso el sistema se va a desplazar en función de la masa mayor, que como podemos apreciar la masa mayor es esta de 8 kilogramos. Entonces nuestra lógica nos indica que este bloque, al tener una mayor masa, por lógica también tiene un mayor peso. Recordemos que el peso lo obtenemos al multiplicar cada masa por la gravedad, pero a mayor masa, mayor peso también, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la lógica nos indica que el sistema se va a acelerar hacia la izquierda en esta dirección. Eso quiere decir que este bloque de 8 kilogramos se va a dirigir hacia abajo y este bloque de 5 kilogramos se va a dirigir hacia arriba porque este otro lo va a jalar, ¿de acuerdo? Entonces, solamente se va a producir movimiento de manera vertical en esos cuerpos, no de manera horizontal, únicamente de manera vertical, este hacia abajo y este hacia arriba, pero siempre de manera vertical. ¿Qué fuerzas son las que están actuando en cada uno de esos bloques? Aquí tenemos que hacer un análisis por separado. Vamos a hacer el análisis para el bloque número 1 y posteriormente haremos el análisis para el bloque número 2. En el bloque número 1 centrémonos únicamente en este de 8 kilogramos en este momento. ¿Qué fuerzas están afectando a ese bloque de 8 kilogramos? Recordemos que ese bloque tiene un peso, el peso siempre va dirigido hacia abajo, por eso es que pueden apreciar acá que he colocado una flecha que representa al peso y que va dirigido hacia abajo. La tensión, porque la cuerda está sosteniendo a ese bloque, también lo está afectando, pero la tensión recordemos que va dirigida siempre hacia afuera de los cuerpos, nunca hacia adentro, entonces la tensión en este caso estaría hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que asignarle un signo, ya sea positivo o negativo a esas fuerzas, pero esos signos se los vamos a asignar de acuerdo a si la fuerza está a favor o en contra del movimiento. Entonces, acá es donde tenemos que hacer el análisis. Ya sabemos que este bloque tiene una masa mayor que este bloque de 5 kilogramos. Ya determinamos entonces que se va a desplazar todo el sistema hacia la izquierda o se va a acelerar hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con este bloque? La lógica nos dice que este bloque se va a ir hacia abajo porque tiene mayor masa. Entonces, como este bloque se va a desplazar hacia abajo, vamos a evaluar de esas dos fuerzas cuál es la fuerza que se dirige hacia abajo. O sea, cuál es la fuerza que va en la misma dirección en la que se va a desplazar el bloque. Entonces, de estas dos, entre peso y tensión, la fuerza que va en la misma dirección que el desplazamiento del bloque sería el peso, porque el peso va a ir hacia abajo y ya analizamos que este bloque se va a desplazar hacia abajo. Entonces el peso sería positivo porque va a favor del movimiento del bloque. ¿Quién va en contra del movimiento del bloque? La tensión, porque ya dijimos que este bloque se va a desplazar hacia abajo y la tensión va hacia arriba. Entonces van en sentidos contrarios. Por lo tanto, la tensión va a ser negativa porque se opone al movimiento del bloque. Entonces lo que está haciendo la cuerda en sí es sostener al bloque, ¿ya? Entonces se opone a su movimiento. Bueno, ahí ya asignamos los signos y ya hicimos el análisis para el bloque número 1. Vamos con el bloque número 2 y vamos a hacer lo mismo, un análisis. ¿Qué es lo que va a pasar con este bloque? Dijimos que como este tiene mayor masa, este se va a dirigir hacia abajo y por lo tanto va a jalar a este de menor masa hacia arriba. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando en ese bloque número 2 que tiene una masa de 5 kilogramos? Igual, dos fuerzas, ¿cuáles son? La tensión y el peso nuevamente. Pero en este caso van a afectar a este bloque de manera diferente. Recordemos que el peso siempre va dirigido hacia abajo y que la tensión siempre va hacia afuera del bloque. Entonces la tensión hacia arriba, el peso hacia abajo. Vamos a asignar los signos. En este caso, sabemos que este bloque se va a desplazar hacia arriba. Entonces, el peso, como va dirigido siempre hacia abajo y el bloque se va a desplazar hacia arriba, entonces el peso va en contra del movimiento del bloque, porque el peso va hacia abajo y el bloque se va a desplazar hacia arriba. Entonces están en sentidos contrarios. Por lo tanto, el peso va a ser negativo. ¿Cuál es la fuerza que está a favor del movimiento en este caso? La tensión, porque la cuerda lo que va a hacer es jalar al bloque hacia donde se tendría que desplazar por lógica, ¿ya? Entonces la tensión va a ser positiva porque va en la misma dirección en la que va a ir el movimiento de ese bloque. Entonces la tensión para este bloque va a ser positiva, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya hicimos el análisis para esas fuerzas y ahora vamos a colocar
una sumatoria de fuerzas tanto para el bloque 1 como para el bloque 2. Entonces vamos a esa sumatoria, sería de la manera siguiente, identificamos siempre, aquí yo le coloqué número 1, número 2 para no perdernos. El bloque número 1 vamos a realizar una sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué sumatoria de fuerzas en Y? Porque ya les expliqué que acá solamente va a haber desplazamiento en el eje vertical o de manera vertical. Entonces solo hay fuerzas en Y. Eso es igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton. La fuerza es igual a la masa por aceleración. Aquí ya lo tenemos. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y para el bloque número 1? Solamente dos. La tensión y el peso. Entonces vamos a colocar esas fuerzas con el signo que le asignamos. En este caso, para el bloque 1 la tensión es negativa, el peso es positivo y eso es igual a masa por aceleración. Aquí recordemos que el peso se obtiene de multiplicar la masa por la gravedad. Entonces nos quedaría la tensión más el peso, pero el peso es masa por gravedad. Entonces colocamos esa representación y eso es igual a masa por aceleración. Y por último, entonces podemos obtener el valor de ese peso porque tenemos la masa del bloque 1 que es 8 kilogramos y tenemos la gravedad o el valor de la gravedad que es 9.8. Si operamos, entonces sería 8 por 9.8 y obtenemos un resultado de 78.40 newtons. Entonces este sería el peso, lo colocamos de una vez. La tensión menos tensión más 78.40 es igual a la masa del bloque 1 que la tenemos, esos 8 kilogramos, la sustituimos de una vez y eso se va a multiplicar por la aceleración. En este caso ahí ya no podemos determinar el valor de ninguna otra variable porque desconocemos a cuánto equivale la tensión y desconocemos a cuánto equivale la aceleración. Entonces vamos a dejar esa ecuación ahí, yo la encerré acá en una nube porque esa va a ser mi ecuación número 1, ¿de acuerdo? Para el bloque número 1. Vamos a hacer el mismo proceso pero ahora con el bloque número 2 para poder formar otra ecuación. Entonces vamos ahora con el bloque número 2, igual vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y, eso es igual a masa por aceleración y en este caso para el bloque 2 las fuerzas que actúan son tensión y peso, pero la tensión es positiva, entonces la escribo con signo positivo y el peso es negativo, entonces lo escribo o añado con signo negativo, eso es igual a masa por aceleración. Entonces tensión menos el peso, y recordemos que peso es masa por gravedad, es igual a masa por aceleración. Acá podemos obtener el peso para el bloque número 2 y sería multiplicar la masa del bloque 2 que equivale a 5 kilogramos por la gravedad que es 9.8. Si multiplico 5 por 9.8 entonces voy a obtener el valor del peso que en este caso sería de 49 newtons, por eso acá lo coloqué y recordemos que ese peso era negativo, entonces quedaría tensión menos 49 newtons es igual a la masa del bloque 2 que es 5 kilogramos, entonces 5 kilogramos por aceleración. Entonces, ¿para qué nos servirá esto? Logramos estructurar una ecuación para el bloque número 1 y estructuramos también otra ecuación para el bloque número 2. A partir de esas dos ecuaciones, entonces podemos resolver este problema aplicando un sistema de ecuaciones de 2×2. ¿Qué es un sistema de ecuaciones de 2×2? Son dos ecuaciones, que ya las tenemos, con dos incógnitas o dos variables, es decir, dos valores desconocidos. Entonces ya tenemos las dos ecuaciones y cada una de esas ecuaciones tiene dos variables, la tensión y la aceleración, que son los valores desconocidos. Esos son las incógnitas en esta ecuación y exactamente esas tienen que ser en esta ecuación, la tensión y la aceleración. Entonces vamos a resolver este problema aplicando ese sistema de ecuaciones. Entonces lo que vamos a hacer es que colocamos la ecuación número 1 acá en el orden que ya la tenemos y vamos a colocar debajo de ella la ecuación número 2, que como pueden apreciar yo lo único que hice fue acá ordenarlas. La ecuación número 1 la escribí, la ecuación número 2 la escribí debajo de ella y ahora lo que vamos a hacer es resolver este sistema de ecuaciones de 2×2 con el método de eliminación. Entonces, como su nombre lo dice, el objetivo es eliminar algo. ¿Qué es lo que vamos a eliminar? Vamos a eliminar las variables que tienen exactamente el mismo valor pero signo contrario. Entonces acá nos damos cuenta de que la variable que es igual es la tensión y que tiene signos contrarios, la tendríamos que simplificar. Porque aquí tenemos tensión negativa y tensión positiva que al momento de operar menos y más da menos, restaría la tensión menos la tensión, que en este caso va a ser el mismo valor el que va a tener la tensión, porque la cuerda va a tener la misma tensión, esa cuerda que sostiene ambos bloques, entonces se va a simplificar. Es como que si por ejemplo vamos a suponer que la tensión fuera de un valor de 5, entonces tengo por ejemplo acá tendría menos 5 para esta y como el valor es exactamente igual, entonces aquí sería más 5 y menos 5 más 5 va a dar 0. Entonces acá es por eso que simplificamos, porque como es
prácticamente lo mismo. Si yo a un valor le resto exactamente su mismo valor, tenemos 0. Entonces lo simplificamos de una vez. Vamos a operar en este caso las fuerzas que tenemos acá, que como podemos apreciar nos quedó una fuerza de 78.40 newtons y una de menos 49 newtons. Estas sí las vamos a operar porque como podemos ver no son iguales, tenemos valores diferentes, entonces las vamos a operar. Entonces en la calculadora vamos a ingresar 78.40 y a esa fuerza le vamos a restar 49 newtons porque es lo que tenemos acá. Vamos a ingresarlas exactamente con el signo que tienen, o sea, esta de 78.40 positiva y los 49 en negativo. Entonces le damos acá y nos queda entonces una fuerza de 29.40 newtons, que es lo que tenemos acá. El signo igual, pues ese simplemente lo vamos a copiar acá y vamos a operar. En este caso lo que tenemos, que acá del lado derecho del signo igual nos quedó 8 kilogramos por aceleración y 5 kilogramos por aceleración. Esto tiene signo positivo y este también. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que sumamos esas expresiones que nos quedaron acá. 8 más 5 nos genera un resultado de 13 kilogramos por aceleración. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tenemos una ecuación y nos quedó una ecuación con una sola variable, que es la aceleración. Ahora lo que vamos a hacer entonces es despejar la aceleración, y esta masa de 13 kilogramos que está multiplicando del otro lado del signo igual se traslada a dividir, quedando de la manera siguiente: 29.40 newtons dividido 13 kilogramos es igual a la aceleración. Y si efectuamos esa división, 29.40 dividido entre 13 nos va a dar un resultado de 2.26, que sería la aceleración para todo el sistema. Es decir, tanto para la masa 1 como para la masa 2 estaría acelerando a 2.26 metros por segundo al cuadrado. Eso responde al inciso A. ¿De acuerdo? Ahora, el inciso B dice cuál es el valor de la tensión en la cuerda. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el valor de la tensión? Tenemos dos ecuaciones que dejamos estructuradas: la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Yo les aconsejo que en este caso, para poder determinar cuál es la tensión, lo que haremos será sustituir la aceleración, ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Vamos a sustituir el valor de la aceleración porque ya lo conocemos, equivale a 2.26. Entonces lo vamos a sustituir en alguna de las ecuaciones para despejar posteriormente la T de tensión. Ahora, mi consejo es el siguiente: puede ser cualquiera de estas dos ecuaciones en las que usted sustituya. Yo le recomendaría que lo haga en donde la tensión es positiva, porque el despeje es más sencillo. ¿De acuerdo? Pero igual podría hacerlo en la otra ecuación. Yo lo voy a hacer en ambas para demostrarles que podría ser en cualquiera de esas dos. Y va a haber una pequeña variación en cuanto a la tensión, pero que no es muy significativa. Así que vamos a ver cómo es que quedan los resultados al hacer las sustituciones. Voy a sustituir en primer lugar en la ecuación en donde la tensión es positiva, es decir, en la ecuación número 2 o del bloque número 2. ¿De acuerdo? Sería tensión menos 49 newtons es igual a 5 kilogramos por la aceleración. Como ya tengo el valor de aceleración, que es el que acabo de obtener, de 2.26 metros por segundo al cuadrado, de una vez lo voy a sustituir. Ya no coloco A, sino que coloco el valor de esa aceleración. Entonces me queda tensión menos 49 newtons es igual a 5 kilogramos por 2.26. En este caso, si multiplicamos esta masa por esta aceleración, obtendremos una fuerza en newtons. Recordemos que la fuerza en newtons se genera a partir de una masa en kilogramos y una aceleración en metros por segundo al cuadrado. Entonces, si multiplico estos dos, obtendré 11.30 newtons como resultado. Entonces me quedaría la tensión menos 49 newtons es igual a 11.30 newtons. El objetivo es determinar el valor de la tensión, por lo tanto vamos a despejar la T, que es la que representa la tensión. Y estos 49 newtons que están restando del otro lado se trasladarían con la operación contraria, es decir, a sumar. Por lo tanto me quedaría que la tensión es igual al 11.30, que ya está del lado derecho, y el 49 que estaba del lado izquierdo restando se traslada como suma del lado derecho. Entonces la tensión es igual a la suma de estas dos fuerzas en newtons. 11.30 más 49 newtons nos da un resultado de tensión de 60.30 newtons, que esto lo vamos a aproximar o redondear a un número entero. Recordemos que de 0.5 en adelante se aproxima a la siguiente cifra, y de 0.49 hacia atrás no aproxima. En este caso, como queda 0.30 en decimal, no le correspondería aproximarse, entonces queda la tensión de 60 newtons en entero.
¿de acuerdo? Entonces ya sé que la tensión equivale a 60. Sustituí en esta ecuación número 2 la aceleración, pero dije que se podía trabajar también con esta ecuación. Ustedes deciden con cuál lo trabajan. Y en este caso, si sustituimos en la ecuación número 1, sería menos tensión más 78.40 es igual a 8 kilogramos por la aceleración. Y de una vez sustituyo el valor de aceleración, que sería 2.26. Operamos 8 por 2.26, nos genera una fuerza de 18.08 newtons. Entonces me quedaría menos la tensión más 78.40 newtons es igual a 18.08 newtons. Entonces el objetivo será despejar esa tensión, que acá por estar negativa vamos a trasladarla o a moverla del lado derecho para que se vuelva positiva. Entonces aquí la tensión está negativa o restando, del lado derecho se trasladaría como positiva. Y ese 18.08 que está sumando del lado derecho, del lado izquierdo se trasladaría a restar, quedando de la manera siguiente: 78.40 newtons menos 18.08 newtons es igual a la tensión. Si resolvemos esta resta, nos queda un resultado de 60.32 newtons. Si se dan cuenta, no nos queda exactamente lo mismo, hubo una pequeña variación, pero si redondeamos esta cifra o aproximamos esta cifra, entonces le correspondería un valor de 60 newtons y ahí sí ya coincidirían. Entonces siempre tienen que aproximar ese valor de tensión para que nos quede exactamente igual, ¿de acuerdo? Entonces, como dije, el consejo acá es que traten de sustituir la aceleración en la ecuación en la que la tensión es positiva, porque el despeje es más fácil, ¿ya? Entonces ese es mi consejo y pueden hacerlo en cualquiera de las dos igual. Entonces esa sería la manera correcta de darle solución a este problema. Vamos ahora con el ejemplo número 2. Dice: determine la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda que sostiene a dos bloques de 12 kilogramos y 9 kilogramos, como se muestra en la figura. Entonces tenemos acá la figura, tenemos un bloque de 9 kilogramos y otro de 12 kilogramos, sostenidos por una cuerda que pasa a través de una polea. Entonces en este caso vamos a tener que hacer el análisis para cada uno de esos bloques. Lo primero que hay que hacer es identificar esos bloques, es decir, cuál quiero que sea el bloque número 1 y cuál quiero que sea el bloque número 2. En este caso yo decidí que este sea el bloque número 1 y que este sea el bloque número 2. Eso no es relevante, ustedes deciden cuál de los bloques se identifican como 1 o 2. Lo importante es que sí los identifiquen por una cuestión de orden al momento de trasladar los datos y operar. Entonces vamos a hacer el análisis primero para el bloque número 1, es decir, para este de 12 kilogramos. Hacemos una sumatoria de fuerzas en Y porque únicamente va a haber desplazamiento de manera vertical. Entonces analizamos. Como tenemos este bloque que tiene mayor masa que este bloque de 9 kilogramos, asumimos por lógica que el sistema se va a acelerar o a desplazar hacia la derecha, ¿de acuerdo? Entonces este bloque de 12 kilogramos se va a ir hacia abajo y este de 9 kilogramos va a ser jalado por la cuerda hacia arriba, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque este tiene mayor masa, entonces lo va a jalar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces colocamos las fuerzas que están afectando a este bloque, sería el peso y la tensión, y también en este caso las fuerzas que van a afectar al bloque número 2 serían también la tensión y el peso. Entonces hacemos el análisis, vamos a asignarles el signo de acuerdo a si las fuerzas van a favor o en contra del movimiento. Como ya analizamos, este bloque se va a desplazar hacia abajo y la fuerza que va en la misma dirección que el movimiento sería el peso. Entonces el peso va a ser positivo porque va en la misma dirección que el movimiento del bloque. La tensión, como va hacia arriba, entonces se opondría al movimiento de ese cuerpo, porque lo que va a hacer la cuerda en este caso va a ser sostenerlo, entonces la tensión va a ser negativa. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a masa por aceleración, agregamos la tensión negativa, el peso positivo, eso es igual a masa por aceleración. El peso lo podemos determinar multiplicando la masa por la gravedad, que sería la masa del bloque 1, que es 12 kilogramos. Entonces en la calculadora ingresamos 12 por 9.8 y eso nos da 117.60 newtons. Entonces coloco ese peso en positivo, es igual a la masa del bloque 1, que es 12 kilogramos, lo coloco de una vez, por aceleración. Como ahí ya no podemos hacer nada más, entonces esa sería la ecuación número 1. Y ahora hacemos el análisis con el bloque número 2, que como dije, las mismas fuerzas lo van a afectar, tensión y peso, pero en este caso, como este bloque se va a desplazar hacia arriba, la fuerza que va
a favor del movimiento sería la tensión, porque la tensión también va hacia arriba, entonces la tensión va a ser positiva, y el peso, como el peso va hacia abajo y ya analizamos que este bloque se va a mover hacia arriba, entonces el peso va en contra del movimiento o en sentido contrario, por lo tanto será negativo el peso, ¿de acuerdo? Entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Agregamos las fuerzas que están actuando en el eje Y, la tensión positiva, el peso negativo es igual a masa por aceleración. Como podemos obtener el peso también acá, multiplicamos la masa, que es de 9 kilogramos, entonces sería 9 por 9.8, que es la gravedad, nos queda 88.20 y agregamos este peso entonces negativo. Tensión menos 88.20 newtons es igual a la masa del bloque 2, que es 9 kilogramos, entonces 9 kilogramos por aceleración, y esa sería nuestra ecuación número 2. Habiendo obtenido ya la ecuación 1 y la ecuación 2, entonces resolvemos ese sistema de ecuaciones de 2 por 2, es decir, dos ecuaciones con dos variables que son la tensión y la aceleración. Y como podemos apreciar, nos queda acá la ecuación número 1, la escribimos tal cual, la estructuramos, y la ecuación número 2 la colocamos justo debajo tal cual la estructuramos también. No es que tenga que ir primero esta ecuación y luego la otra, puede ir al contrario, eso no importa siempre y cuando hayamos asignado correctamente los signos. Entonces vemos acá que la tensión nos quedó el mismo valor, o sea la tensión va a ser la misma, pero en este caso aquí hay signo negativo y aquí signo positivo, lo simplificamos y operamos entonces ahora las fuerzas. Sería 117.60 newtons menos 88.20. Entonces hacemos ese proceso, 117.60 menos 88.20 newtons, lo colocamos tal cual el signo que tienen. ¿De acuerdo? Entonces en este caso nos quedaría 29.40. O lo podríamos operar al revés, o sea, colocar el menos 88.20 más 117.60. Como dije, lo importante es que hayamos asignado correctamente los signos, nos va a dar exactamente el mismo resultado. ¿De acuerdo? 29.40. Y ahora con esta expresión de 12 kilogramos por aceleración y de 9 kilogramos por aceleración, vemos que ambas tienen signo positivo, entonces vamos a sumar 12 más 9, que en este caso nos va a dar 21 kilogramos por aceleración. Entonces en este caso ya tenemos ahí realizadas las operaciones. Lo que tendremos que hacer es despejar la A de aceleración. Los 21 kilogramos que están multiplicando del otro lado dividen, entonces sería 29.40 dividido 21 y eso nos da un valor de aceleración de 1.40 metros por segundo al cuadrado. Entonces, teniendo la aceleración, podemos sustituir ya sea en la ecuación 2 o en la ecuación 1 que estructuramos previamente para determinar la tensión. Puede ser en cualquiera, yo en este caso lo voy a hacer en la 2 para que se den cuenta que la tensión es exactamente la misma sin importar en cuál de esas ecuaciones sustituyamos. Yo dije que de consejo traten de sustituir en la ecuación en donde la tensión queda positiva. Entonces yo voy a sustituir primero en esa ecuación donde la tensión es positiva, que es la ecuación 2. Sería tensión menos 88.20 es igual a 9 kilogramos por aceleración. Coloco el valor de la aceleración, que ya lo sé, es 1.40 metros por segundo cuadrado. Y vamos a despejar la T. Multiplicamos 9 por 1.40, eso da 12.60. Aquí nos queda este valor en newtons que está restando, se traslada del lado derecho a sumar. Y finalmente la tensión es la suma de 12.60 más 88.20 newtons, que si sumamos nos queda 100.80 newtons y si aproximamos esto a un valor entero sería 101 newtons. Y vamos a hacer el mismo proceso en este caso con la ecuación número 1. Entonces yo sustituí en la ecuación 2, voy a sustituir ahora en la número 1, sería menos tensión más 117.60 es igual a 12 kilogramos por la aceleración, que equivale a 1.40 metros por segundo al cuadrado. Entonces multiplico 12 por 1.40, eso nos da 16.80 newtons. Y en este caso esta tensión está restando, la trasladaría del lado derecho a sumar, este 16.80 se trasladaría del lado izquierdo a restar y quedaría 117.60 menos 16.80 newtons es igual a la tensión. Si hago esa resta nos quedaría 100.80 newtons, que si aproximamos a un valor entero sería 101 newtons. Entonces, como podemos apreciar, la tensión es exactamente la misma sin importar en cuál de las ecuaciones yo vaya a sustituir la aceleración. Entonces, ¿es necesario hacerlo con ambas ecuaciones? No, únicamente tiene que sustituir o en la ecuación número 1 o en la ecuación número 2. Usted decide en cuál lo hace. Si yo lo estoy explicando acá sustituyendo en ambas ecuaciones, es simplemente para que corroboren que la tensión no tiene por qué cambiar.
y que no importa si usted sustituye en la ecuación 1 o en la ecuación 2, tiene que quedar exactamente el mismo resultado.